Mi hermanito Stalin por esa hermosa oración. Bienvenidos en el nombre del Señor a los que se conectaron últimamente. Que el Espíritu Santo de Dios mismo sea guiándonos en este tiempo. Nosotros no somos nadie para agradar a nadie, porque si no estamos con el Espíritu Santo de Yahweh, no agradamos ni a las personas, peor a Dios. Ciertamente el hombre que está sin Dios puede agradar al hombre, pero a Dios no, porque al hombre podemos engañar, pero a Dios no podemos engañar. Entonces damos gracias al Señor por este hermoso tiempo que el Señor nos da, y vamos a continuar con la palabra del Dios Altísimo. Bendito es el Señor. Bienvenidos a todos en el nombre del Señor, y vamos a comenzar como estamos viendo sobre el verdadero ayuno. Amén. Mira, hay muchas cosas que en realidad el Señor nos manda, ¿verdad? En su palabra estamos viendo que cuando profundizamos la palabra del Señor, ¿qué es lo que nos dice en su palabra? Hay mucho que nos dicen en un pequeño versículo. Hay mucho que el Señor nos habla a su pueblo. Sin embargo, el hombre no hemos dejado, y ahí me incluyo. Ha habido un tiempo al inicio que yo aprendí lo del hombre. Seguía al hombre, así hay que leer y nada más y listo, y ahí quedaba. Pero el Señor, al verdadero pueblo del Señor, dice que tiene grandes cosas y ocultas que nosotros nunca hemos conocido. Eso nos tiene preparado para su verdadero pueblo. Así es que para usted y para mí hay grandes cosas, grandes bendiciones. Asimismo tendremos pruebas, pero asimismo vamos a sentir el poder de Dios en nuestras vidas. Así como el enemigo ha querido destruir nuestras vidas, Dios, vamos a sentir el poder de Dios en nuestras vidas, sabiendo que Él es el que tiene el control total en nuestras vidas, mis amados hermanitos. Por lo tanto, siempre seremos más que vencedores en Yahshua HaMashiach. Bendito el Señor. Vamos a continuar, mis amados hermanitos, en Isaías, a completar ese versículo, el versículo 11, capítulo 58, versículo 11. Por favor, que alguien tenga, que dé la lectura, por favor, que ya estamos en ese versículo al final. Nos toca solamente el final. Amén, gloria al Señor. Mi amada hermanita. Buenas noches, pastor. Ven. Isaías 58, versículo 11, es ahí, ¿no, pastor? Amén. Versículo 11. El 11 nomás. Amén, amén. Gloria a Dios. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Amén. Gracias, mi hermanita Gladys. Que el Señor le bendiga. Gracias, mi hermanita. Qué hermoso. Mire, mi hermanita Gladys. Hace poco tiempo, le sentía temerosa hasta de leer la palabra del Señor. Hoy siento que se place en leer la palabra del Señor. Eso se llama tener apetito a ese pan de vida eterna. Amén. Eso se llama tener esos deseos de alimentarse de la palabra de nuestro Padre Celestial. Bendito es el Señor. Mire, amén. Entonces vamos a continuar como donde quedamos el día de ayer. Gloria a Dios. Ya vimos en el 11, mis amados hermanitos, dice Yahweh te pastoreará siempre. Ya vimos de qué se trata, de qué pastor está hablando allí. Del que nunca falla. El pastor terrenal fallará. El sacerdote fallará, el evangelista fallará, el ministro fallará, cualquier clase de ministro, el siervo de Dios, entre comillas llamado, fallará, el hombre fallará, pero el pastor de pastores jamás fallará. Amén. Gloria al Señor. Entonces en ese camino tenemos que encaminarnos, creyendo en el pastor de pastores, por sobre todo, hermanos. Ciertamente, si alguien, el Señor, le utiliza a usted o a mí, el pastor de pastores va a utilizar a cualesquiera de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Y entonces dice, Yahweh te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Hasta allí vimos, mis amados hermanitos. Hoy nos toca a continuación. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán. Bendito es el Señor.
Mire, y con respecto a esto vamos a ir a unos versículos para entender mejor, mis amados hermanitos. Comenzando primeramente que está hablando de los ríos de agua viva que Dios mismo derrama a través de su Espíritu Santo de Yahweh. Bendito es el Señor. Mire, ¿por qué? Porque las aguas son importantes en el Espíritu Santo de Yahweh. ¿Por qué el bautismo en las aguas? Todo eso, porque el Espíritu Santo de Yahweh siempre moró en las aguas. Su morada, antes de morar en su corazón y en el mío, moraba en las aguas. Bendito es el Señor. Y para eso, para corroborar eso, vamos a ir a Génesis 1:2 y vamos a ver que así es. Así dice la palabra del Señor. Aquí no hay prédicas inventadas, aquí no hay interpretación humana, aquí no hay evangelio tergiversado, sino lo que el Señor dice en su palabra. Así tiene que ser, porque así es. Bendito es el Señor. Vamos a ir por favor a Génesis 1:2. Si alguien tiene, me dice amén para que dé la porción bíblica. Gloria a Dios. Amén, mi amada hermanita Gladys. Le escuchamos, por favor. Génesis 1:2. Amén. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Gracias, mi hermanita Gladys. Desde el principio, el Espíritu Santo de Yahweh moraba en las aguas. Y las aguas, ¿qué quiere decir? Que en las aguas está el poder de Dios. Es por eso que Dios manda bautizar en las aguas. ¿Para la limpieza de qué? De los pecados, dice el Señor. Amén. Las aguas es un significado muy poderoso, pero estamos aquí hablando de lo espiritual. Ciertamente, no vamos a decir de las aguas como, discúlpeme, va a decir, pare de sufrir, esta doctrina, pare de sufrir. Discúlpeme que les diga, pero yo tengo que decir la verdad. A ver, venga, traigo un vaso de agua, yo le bendigo así, tómese ya está salvo, ya está sano. No se refiere a esa agua, se refiere a las aguas espirituales, mis hermanitos, que corren ríos de agua viva. Ya vamos a ver bíblicamente que ha sido transmitido a sus hijos, a su pueblo, y de allí nacerán esos ríos de usted y de mí. Se refiere al poder del Espíritu Santo de Yahweh. Es hacer, que dice es hacer, o también habla que Cristo es el pan de vida eterna, y también las aguas que Él nos va a dar. Las aguas que nunca vamos a tener sed, mis amados hermanitos. Pero ya vamos a ir a la palabra, porque tenemos que ver que ciertamente dice en su palabra. No es porque el hombre dice por decir, en este caso, siervo del Señor. Vamos a discernir un poco la palabra del Señor. En Génesis 1:2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el abismo y el Espíritu de Yahweh se movía sobre la faz de las aguas. Allí era donde habitaba el Espíritu Santo de Yahweh. Pero mira, hay algo importante antes que eso. Aquí tenemos que aclarar. Aquí hay mucho que decir. Hay mucho que hablar aquí en este versículo. Pero vamos a tocar solo este punto que es importante. Dice, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Mire, en el abismo, ciertamente la faz se representa algo como la imagen, es decir, por ejemplo, algo como poderoso, sí. El abismo, la faz del abismo, allí se encontraba que las tinieblas no estaban mezcladas en el agua con el Espíritu Santo de Dios. Estaba en el abismo, dice. En el abismo estaban las tinieblas. Amén. Y el Espíritu de Yahweh se movía, también estaba allí, se movía y se le veía, dice, en la faz de las aguas. En otras versiones han de ver y han de decir, en el abismo, quiere decir en lo profundo, se le veía al Espíritu que se movía. Ciertamente, mis hermanitos, vamos a decir, bueno, ¿y quién corrobora eso si todavía no existía el hombre, verdad? Yo escuché algunas veces, pero ¿cómo van a corroborar eso?
¿Cómo corroboran eso si todavía Dios no creaba al hombre? Si es que es creado, ¿verdad? Por el hombre. Porque sabemos que hay muchos famosos científicos que por ahí se han inventado, que venimos hasta del mono, ¿verdad? Pero eso ya está descartado. Pero yo he escuchado esto y es importante entender esto y aclarar. ¿Pero por qué? Porque la palabra del Señor no fue hecha por el hombre, sino por el Dios Altísimo, amén. En 2 de Timoteo. La palabra no es hecha por el hombre, es hecha por el Dios Altísimo. Es por eso que Él sabe cómo vivía en ese entonces, cómo estaba el mundo, se podría decir, amén. O la tierra, el mundo, el planeta, bueno, como usted quiera llamarlo, amén. En un desorden total nos está enseñando. Pero y el Espíritu de Dios se movía entre la paz, en otro dice, en el abismo de las aguas. Entonces, mira, ¿qué está viendo? ¿Qué estamos viendo? Yo le pregunto, le hago una pequeña comparación. ¿El pez dónde vive? En el agua. Es su mundo. Es su lugar donde habita. El hombre, en cambio, vivimos por el aire, no por el agua. El Espíritu Santo de Yahweh, Él puede vivir donde quiera. Pero aquí da a conocer que Él escogió el agua, el lugar donde habitar. Bendito es el Señor, antes de que habitara en nuestros corazones. Gloria al Señor. Desde allí vamos partiendo, gloria a Dios. Entonces la palabra dice en el ayuno, mis amados hermanitos, vamos a regresar, perdón, a Isaías, la última parte del 11 que dice, mis amados hermanitos, gloria al Señor, que dice, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltarán, nunca se secarán. Y el Señor dice, corroborando, mis amados hermanitos, en Juan 7, 37 y 39, vamos a ver, mejor Juan 4, 14, más práctico, amén. Si alguien tiene la porción, me dice amén. Vamos a ir a Juan 4, 14, gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien tiene la porción bíblica? Que me diga amén, por favor. Juan 4:14, capítulo 4, versículo. Amén, pastor. Amén, mi amada hermanita, hermana Berito. Bienvenida en nombre del Señor. Le escuchamos, por favor. La palabra de nuestro Señor dice en Juan 4:14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Amén, gloria al Señor. Entonces, ¿de qué agua? ¿De qué clase de agua está hablando? No está hablando del agua que muchos religiosos o doctrina usted ha escuchado. Voy a bendecir esta agua. O discúlpeme que les diga a los que yo fui católico. Yo digo por mí, sin ofender a nadie. Que el agua bendita, que el agua bendita que está bendecida, no. Ni en ninguna parte habla del agua. Cuando habla del agua que nos da de beber, habla de la agua de la vida eterna. Cuando dice yo soy el pan de vida, Cristo, se refiere a la vida eterna. Bendito es el Señor. Porque de lo contrario, cualesquiera ahí cogiera un vaso de agua y en nombre del Señor me tomo, ya estoy sano. Todo el mundo se sanara, ¿verdad? Pero allí la sanidad, escúcheme bien, no puede ser el agua sino la fe. Es diferente. La fe en el Altísimo, en aquel que murió en la cruz, Yahshua HaMasías, el que tiene fe en él, vivirá. Bendito es el Señor, no por el agua, no por el manto, no por nada de nada. Cuando la mujer tenía el derrame de sangre, el flujo de sangre y quería ser sano, no le salvó el manto. Hay muchos, mis amados hermanitos, quiero aclarar esto. El manto no tiene poder, por favor.
fue el poder que fue transmitido a través del manto, el poder de nuestro Yahshua, de Cristo, fue transmitido a través del manto. La fe de esta mujer hizo que se transmita el poder del Dios Altísimo y fue sanada, no por el manto. La sangre de Cristo, esa sí tiene poder. Bendito es el Señor. Por lo tanto, a mí me enseñaron que los católicos, el manto sagrado, no, sagrado es Cristo. Bendito es Cristo, poderoso es el Cristo, el Salvador es Cristo. Bendito es el Señor. No tenemos que confundirnos, porque la palabra del Señor nos dice que creamos en el manto que tiene poder. La sangre de Cristo, esa sí tiene poder. Cubrirnos con la sangre de Cristo, allí sí vamos a derribar todo enemigo, toda muralla, toda atadura, etcétera, etcétera. Gloria al Señor. Entonces, mis amados hermanitos, en el 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice el Señor, yo le daré, será en él una fuente de agua. Mire, de la fuente de agua que es Cristo, vamos a beber. Y es transmitido, dice que saldrá esa fuente de agua de nosotros nuevamente. Daré, y no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él, escúcheme bien, en él, dice, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Lo que por gracia recibimos todo, eso es por gracia. Por gracia nos ha dado el Señor, sin ser merecedores, sin ser, en este caso, no hemos hecho nada para merecernos todo eso. Sin embargo, por su misericordia y por su gracia, nos da esa agua que nunca vamos a tener sed, que representa parte de la vida eterna. Escuchadme bien, parte de la vida eterna, porque también habla, Cristo es el pan de vida eterna, amén. Pero acá está hablando con el Espíritu, que del Espíritu fluirá ríos de agua viva que serán participados en usted, y de usted saldrán de la misma manera, y así sucesivamente iremos dando. A los que demos, ellos también darán, porque el fruto de la carne es de la carne, pero el fruto del Espíritu, Espíritu será. Por lo tanto, lo que es del Espíritu, estas fuentes de agua de vida que habla en su palabra, serán transmitidas. Usted dará al prójimo, ese prójimo al prójimo, y sucesivamente, amén. Bendito es el Señor. Entonces, de esa clase de agua está hablando el Señor. Ciertamente, con la mujer samaritana sabemos que le dice que es de la fuente de esa fuente que había en Samaria, ¿verdad? Había un pozo de agua. Entonces pensaba que se refería a esa agua, ¿no? Pero dice, no, yo te voy a dar agua que nunca, jamás vas a tener sed. Pero se refería al poder del Espíritu Santo de Yahweh, que representa parte de la vida eterna. Bendito es el Señor, amén. Mire, la palabra del Señor es tan hermosa, mis amados hermanitos. Por eso es que es necesario redarguir la palabra del Señor. Siempre dice que estemos leyendo este libro sagrado de día y de noche, memorizando, dice el Señor. Pero en sí es discerniendo la palabra del Señor, para que sea ese alimento allí sí a nuestros huesos, dijo, amén, el día de ayer. Bendito es el Señor en Proverbios. Vamos mis hermanitos, a continuar en Juan, ahora sí, Juan 7, 37 y 39. Gloria a Dios, para corroborar todo esto con la palabra y quedar claro de qué está hablando el Señor en su palabra cuando habla en Isaías 58, 11. Bendito es el Señor, amén. De esos ríos de agua viva que representa de parte del Dios Altísimo, que representa la vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Vamos a ir a Juan, más adelantito, 7, 37 al 39. Si alguien tiene, me dice amén, por favor, para que dé la porción bíblica. Amén, mi amada hermanita Gladys.
Bendiciones, le escuchamos. 37 dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El 39 también, mi hermanita. Amén. Yo les quisiera decir solamente del 39, ¿qué nos está diciendo? Mire, yo les invito, mis hermanitos, que pidamos guía a discernimiento de lo alto, para que el Señor nos ayude a entender la palabra, porque no siempre, mire lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes?, dijo el Señor. Ciertamente cuando, ahorita hablo de mí, ciertamente yo soy carne, soy de carne, y mañana el Señor puede llevarme, pero el Señor va a poner otro siervo. Pero Cristo dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? A sus apóstoles, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Hombres de poca fe. Allí quiero decir una cosa, mis amados hermanitos, que a veces nos falta a nosotros enmendarnos al pastor de pastores. Ciertamente Él es lo primordial. Después, en segundo lugar, está cualquier hermano, sea el pastor, el hermano, la hermana, no importa, el Señor nos va a dar esa sabiduría, entendimiento, obviamente, porque si dice la palabra del Señor, si algo no entiendes, dice, acude a los ancianos, y eso se refiere a aquellos que ya estamos un poco más maduros espiritualmente en la palabra. Pero sin embargo, mis hermanitos, es primordial entender que tenemos que acudir, que a quien dijo que nos va a pastorear, al pastor de pastores, Yahshua Hamasías. Bendito es el Señor, mis amados hermanitos. Entonces vamos a discernir en Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, se refería de la Pascua, Jesús, Yahshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Sería, ¿cómo lo entiende usted? Tal vez va a decir, bueno, usted es agua que ese rato está vivo, ¿cómo voy a beber de usted? Pero está hablando después, está hablando de que cuando venga el Espíritu Santo, que Él mismo deja al pueblo de Israel, a usted y a mí, para que Él sea quien nos guíe y nos dé esta fuente de agua de vida eterna. Bendito es el Señor. Y vamos a entender, en los últimos días, en el gran día de la fiesta, Yahshua se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Quiere decir, si quiere encontrar la vida eterna, venga a mí. Amén. Y cuando murió y resucitó, allí es cuando se cumple y entrega el Espíritu Santo, nos da el Espíritu Santo cuando dice, yo me voy a preparar sus moradas al cielo. Pero no quedan solos, yo dejaré a otro consolador, al mismo Espíritu de Yahweh, dice el Señor. Bendito es el Señor, qué hermosa promesa del Señor. No estamos solos nosotros, estamos con el Dios Todopoderoso, y como sabemos que Elohim es Padre, Hijo y Espíritu Santo de Yahweh. Amén. Por lo tanto, cuando habla del Padre, está hablando del Dios Altísimo. Cuando hablamos del Hijo, estamos hablando del Dios Altísimo. Cuando hablamos del Espíritu Santo de Yahweh, estamos hablando del Dios mismo. Amén. Bendito es el Señor. Y entonces dice, venga a mí, aquel que quiera tener vida, más claro, y vida eterna, venga y beba de mí, de mi agua. El 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, porque ya decía desde antes, en su interior correrá ríos de agua viva. Si ya le recibimos a Cristo, como yo le expliqué al inicio, Él es la fuente de vida. Los ríos de agua viva, que dice de esa fuente de agua, se refiere a Cristo. Pero como dice que si Él nos da de beber eso, de nosotros también dice fluirá esos ríos de agua viva.
Mire qué hermoso. Entonces se cumple lo que dice en el ayuno, lo que va a pasar en nuestras vidas. Qué hermoso. Y es parte del ayuno, mire, la promesa del Dios Altísimo, de parte del ayuno que estamos viendo. Amén. Entonces, mis hermanitos, dice que nunca más tendremos sed. Quiere decir, como dice nuestro Señor, todo aquel que mi Padre me lo envíe y yo jamás le soltaré de mi mano poderosa o de mi diestra, dicen otras versiones. Eso quiere decir que esa promesa, si estamos con Cristo, nuestra vida está segura. Ahora puede decir, ¿por qué me dice a veces que podemos perder la salvación? Porque si he hablado de eso, ¿verdad? Hemos hablado de que sí se puede perder la salvación. Es porque Él no nos suelta, nosotros queremos que nos suelte y queremos seguir nuevamente la vida pecaminosa. Y como Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Yahweh. Porque si tú lo haces, ciertamente Él se apartará de tu vida. ¿Qué quiere decir? Si pecamos, Él se aparta. Para no que Él no nos suelte, tenemos que ser obedientes. ¿Qué sería de nuestro hijo si vamos de la mano, verdad? Discúlpeme, de la mano, y él va tranquilo, no le soltamos nunca, ¿verdad? Hasta llegar a la casa, no le soltamos. Pero si él comienza a patear, comienza hasta a morderme, comienza a sacudir la mano, que le suelte, y va a decirme, suéltame un ratito nomás solamente porque me duele la mano, y sale corriendo y se va. Entonces allí, amados hermanos, allí, hablando ya espiritualmente, hay muchas personas que quieren escoger el camino malo y no el bueno. Entonces allí dice que el Espíritu Santo de Yahweh se aparta de nuestras vidas, y allí ya no gobierna Él, pues, sino ¿quién gobierna? El enemigo. Vuelve a gobernar nuevamente en nuestras vidas. Bendito es el Señor. Vamos a discernir la palabra del Señor en 7:37 que estamos, ¿no? Amén. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. ¡Qué hermoso! Pero para eso tenemos que entender que Yahshua tiene que habitar en nuestro corazón. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y ahora la voluntad del Dios Altísimo lo hago. Amén. Entonces ya no sería nosotros, sino Cristo o el Espíritu Santo, que es lo mismo, está fluyendo, el mismo en nosotros, esos ríos de agua viva. ¿Qué es? Ese poder de ese pan de vida eterna, esa palabra viva, transmitiendo a los demás, con una enseñanza que venga de parte del Dios Altísimo, no del hombre. Gloria al Señor. Bendito es el Señor. Vamos al 9. Esto dijo el Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Yahshua no había sido aún glorificado. Ciertamente era una promesa para cuando Él muriera, enviar al Espíritu Santo de Yahweh. Hay mucho más que explicar, pero por el tiempo vamos a ir cortando. Allí es donde esa promesa se cumple. Si recibimos a Cristo, que dice, si moramos en Él, o sea, Él está en nuestras vidas, esos ríos de agua viva van a fluir. Y no solamente van a ser para nuestras vidas, sino para todo aquel que nosotros demos esa palabra viva. Bendito es el Señor, mis amados hermanos. Hasta aquí vamos a cortar en este punto con la palabra. Y vamos a continuar, mis amados hermanitos, con peticiones de oración. Y si hay preguntas también, vamos a hacerlo. Bendito es el Señor, gloria a Dios. Vamos a continuar, mis hermanitos. Por favor, mi hermano Carlitos, antes de que se corte este sistema, por favor, amados hermanitos, vuélvanse a conectar. Gloria a Dios. Mientras tanto, vamos a continuar, mi hermano Carlitos.